mi intervención con una nota que le leía al Francisco Herrera Luque. Decía, hace una advertencia en el libro que escribe sobre Boves el urogallo. Él dice, esa es la historia verídica, fabulada y verosímil de José Tomás Boves, aquel guerrero asturiano que entre 1813 y 1814 fue el paladín de la antirrepública, el destructor afiebrado del orden colonial. Y luego dice, en un comienzo me asomé a él con la metódica del sistematizador, pero me encontré de pronto impedido de hablar. Yo no voy a ser impedido de hablar, aunque lo que yo hable no sea del gusto. Dejé que las ideas y las palabras por ellas mismas encontraran su forma. En realidad, el título del evento de hoy, no necesariamente yo estoy de acuerdo con él. No porque quiero defender a Trump, porque sabemos que Trump, cuáles son sus características. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el core de todo lo que está pasando, no solamente en Venezuela y en Irán, sino en otras partes del mundo, el petróleo es uno de los ingredientes, no es el ingrediente principal. Mejor dicho, puede ser el ingrediente principal, pero no es el único. O sea, atribuirle a Trump todo lo que está haciendo por el petróleo, para mí me parece un error de evaluación. ¿Por qué se está haciendo lo que se está haciendo? Estados Unidos es una república imperial, no es una república cualquiera. Es más, ¿por qué nos extraña lo que está pasando si el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que asumió en 1802 y en 1803 compró el territorio de Luisiana, que en superficie equivalía a los 13 estados recientemente independizados de Inglaterra? O sea que unos 25 años después del levantamiento de los americanos, Estados Unidos, el que ellos fundaron, se duplicó. Y no hablemos de la historia posterior, donde se anexaron territorios de México, es más, hasta llegaron a las Filipinas. Los imperios a lo largo de la historia han actuado así. No nos debe extrañar. De que estemos de acuerdo o no, eso es harina de otro costal. Pero, como yo me he decepcionado, primero, de los líderes del Medio Oriente y de los proyectos políticos del Medio Oriente, que al final resultaron peor que el chavismo, mucho más crueles y mucho más criminales. Entonces, ya no estoy en la onda del discurso, tú sabes, como te digo yo, militante. Ya lo abandoné. No, estoy cansado, pues. Estoy cansado de las decepciones. Acaban de tumbar hace un año y pico a un Assad, que fue hijo de otro Assad, que hizo con Siria lo que le dio la gana, y su hijo también, a nombre de la unidad árabe,
del socialismo, igual que aquí, y de la libertad. Estamos, desde que cayó el muro de Berlín, estamos en una etapa de transición para la recomposición del orden mundial. Eso del orden mundial multipolar, cuando uno revisa la historia, eso es como dicen los chamas, es pura paja. Los órdenes a lo largo de la historia han sido bipolares. Y aquí se está conformando un nuevo orden bipolar, donde permanece el primer polo, yo no sería capaz de decir tan fuerte, pero tan agresivo como lo fue antes de la finalización de la Guerra Mundial o antes de la Guerra Mundial, porque la conducta de Estados Unidos llegó una época, sobre todo con Jimmy Carter, que trató de proyectar otra imagen. Sigue siendo un imperio. El otro polo es China. El jefe del otro polo, la cabeza del otro polo es China. Y ambos están compitiendo por el liderazgo mundial. China sí existe la multipolaridad económica. O sea, uno puede encontrar varias potencias económicas en el mundo y no son dos nada más. Porque cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos monopolizaba más de la mitad del producto mundial. Hoy está por el orden del 25%, 27%, etc. China se acerca a él. India y Japón también, sobre todo India, pero no existe multipolaridad político-militar. Y a pesar de toda la fuerza económica que tiene China, ella en lo político-militar todavía le falta un buen trecho para acercarse a los Estados Unidos. ¿Qué hace Trump? Trump es apoyado por ¿quién? Algunos dicen que lo maneja el sionismo, otros no. El que tiene el poder en Estados Unidos son los WASP, son lo que llaman White Anglo-Saxon Protestants. Los catiritos protestantes, esas élites son las que tienen el poder real. Tienen socios, por supuesto. Y hoy están más presentes que nunca en la conducción del poder en Estados Unidos. Al llegar Trump, empieza una estrategia que consiste en controlar los recursos naturales del mundo. Los recursos naturales no son solamente petróleo, gas, carbón, no, son también los estrechos, las rutas. La ruta que va hacia el polo norte, y por eso que le reclama a Dinamarca que le cedan Groenlandia. El canal de Panamá, la presión, ahí no hizo falta mandar a los aviones ni a la flota, simple y llanamente el gobierno panameño dijo, ok, se lo vamos a quitar a los chinos. Pues. En Venezuela, no es que tienen la ambición en el recurso en sí, no. Ellos quieren controlar su distribución y su venta. Y no solo eso, los recursos naturales que empezaron a venderse en monedas distintas al dólar estadounidense. Él le dijo a Delcy, ese petróleo lo puedes vender a China, primero sin descuento, y segundo en dólares americanos. Nada de yuanes, ni trueque, ni nada de eso. Entonces su política es controlar
los recursos naturales, bien sean minerales o bien sean rutas comerciales, y decirle a China, si usted quiere pasar por el Canal de Panamá, usted está sujeta a estas condiciones y usted se va a ir como administradora. Y si al nicaragüense se le ocurre insistir en cederle, aunque es un proyecto un poco fantasioso, pero de hacer otro canal, bueno, ahí sí, si no echa para atrás Ortega, bueno, irán unos cuantos, irá la flota, pues. ¿Qué pasó con Irán? Él no quiere cambiar los regímenes. Él no vino a Venezuela para darle libertad a los que estamos en contra del chavismo y del castrismo, porque hay una observación que quiero hacer. La intervención de Estados Unidos el 3 de enero no fue contra el chavismo, fracturó el binomio Castro-chavismo, fue contra el castrismo, porque el castrismo es lo que blinda geopolíticamente al chavismo, porque Diosdado Cabello, ¿qué influencia va a tener geopolíticamente? Por favor. Pero Hugo Chávez, con la ayuda de Fidel, pudo armar toda una estructura geopolítica que le garantizara que ninguna potencia de afuera iba a venir, porque adentro lo tienen controlado. Tienen controlado el poder aquí, en Venezuela. Pero de afuera, si viene alguien, el castrismo se encargaba, a través de sus alianzas con distintas potencias en el mundo, entre las cuales Irán, Rusia, China, se encargan de que eso no ocurra. Bueno, Trump, al parecer, eso no le importó un carajo. Él vino, y si alguien encabezaba la manifestación de castrismo que fue recomendado por el propio Fidel a Hugo Chávez, era Nicolás Maduro. Más que chavista, Nicolás Maduro, en primer lugar, era castrista. Lo que están diciéndole al chavismo, saquen a los castristas, saquen a los chinos, saquen a los rusos y a los iraníes y hagan lo que les da la gana. No nos importa. Y por eso es la frustración de muchos venezolanos de la oposición, que por qué no agarran a Diosdado. ¿Para qué? Si el objetivo de ellos es controlar la comercialización y la producción también a través de sus empresas, porque no se trata solamente del control de la distribución, también mandar a sus empresas a que exploren, a que exploten, a que refinen, a que transporten, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, déjame ver el tiempo mío, todavía estoy bien. El chavismo, mi opinión personal, habiendo leído hace aproximadamente 5 o 6 meses, leí los 2 tomos de Herrera Luque de Los Amos del Valle. Y ahora, cuando recuerdo lo que leí, el chavismo tiene sus raíces en la colonia. El chavismo es un fenómeno sociopolítico venezolano. Lo que pasa es que se le sumaron los izquierdistas y se le sumó el apoyo de las potencias del mundo, como Rusia, Irán, etcétera, y se formó el castrochavismo. Ahorita tenemos chavismo sin nada. No sé cómo van a sobrevivir, porque no les da, el cerebro no les da. O sea, es demasiado complejo y profundo para que ellos entiendan que cómo pueden vivir sin el castrismo. Ahora, dejándolo de Venezuela y yendo al Medio Oriente. Irán no es Venezuela. Irán, su primer imperio aqueménida, pérsico-aqueménida, fue fundado en el siglo VI a.C.
lo conquistó Alejandro Magno. La particularidad de la conquista de Alejandro Magno no fue la de destruir el imperio, más bien lo transformó, le agregó valores helénicos. El segundo imperio, que cae el imperio aqueménida, el segundo imperio es el sasánida. Ese tuvo mucha confrontación con el imperio romano. Pero en el siglo VII, en la década de los 40 del siglo VII, salen los musulmanes, los seguidores de Mahoma, salen de la península arábiga y conquistan a la fuerza, conquistan Omar, el segundo califa, porque el primer califa llegó a tener escaramuzas con el imperio bizantino, pero el segundo califa, que era un hombre preparado para el poder, tenía muchos atributos: inteligente, preparado, era poeta, era de todo, era un hombre luchador. Omar averigua entre los iraníes, persas, no iraníes de otra etnia, si consiguen a alguien que se llama Omar, que sea persa, me lo dicen, por favor, porque no lo conozco. Omar conquistó, yo tengo en mi computadora tengo la carta que le dirige Omar al Shahanshah, el Shah de Irán, donde le dice que degrada lo que es el imperio sasánida, pérsico-sasánida, y le dice que nosotros somos la salvación. Y aquel le responde: ¿cómo es que unos descamisados, gente que anda a pie sin zapatos, descalza, no tienen la mínima cultura? Claro, la élite islámica se estaba formando. ¿Cómo pretenden ustedes tumbar a este imperio? Bueno, por distintas razones tumbaron el segundo imperio. Por eso, cuando entran los musulmanes, eso es una realidad que como venezolanos deberíamos hacer un esfuerzo para entender bien de qué se trata. Como cuando los musulmanes entraron en Irán y empezaron a trabajar ese país, ellos le dieron la bienvenida a los pobres y la gente marginada, etc. Pero las élites de Irán siempre conservan el espíritu de hegemonía pérsica. Y creo que esa realidad, Trump, cuando decidió atacar Irán, no la calculó bien. O sea, si Trump está buscando una Delsi persa, eso es imposible. O sea, tendrá que de verdad destruir el poder militar de Teherán para poder obligarlos. Lo puede hacer, porque Irán no es una superpotencia. Y Irán, defendiéndose de los Estados Unidos, entonces la paga también con los países árabes que son aliados de Estados Unidos, y eso lo puede pagar muy caro en el futuro, porque el antagonismo árabe-pérsico es centenario, y hasta diría yo milenario, incluso antes del Islam. Entonces él lo que está buscando en Irán, y con esto voy a hablar unos 5 minutos más y termino, con lo que está buscando en Irán es similar a Venezuela: controlar los recursos, petróleo, gas, metales raros, otros minerales, etc. Pero hay un ingrediente en el caso de Irán. La ruta de la seda pasa por Irán. Y Trump quiere tener un régimen en Teherán que corte esa ruta. Y el avance de China hacia el occidente es a través de la ruta de la seda, entre otras.
que la ruta de la seda ha tenido bastante problemas. En Sri Lanka tuvieron graves problemas por la deuda, etc. Y ese es uno de los objetivos. Quiere que en Teherán haya un gobierno que esté distante con respecto a las potencias que son hostiles a Estados Unidos. Quiere que las compañías petroleras estadounidenses vuelvan a explotar el petróleo y el gas iraní, etcétera, etcétera. La cuestión es que si él logra doblegar, algunos lo llaman orgullo, otros lo llaman arrogancia iraní. Si él logra hacerlo, habrá puesto el orden mundial aquí, bajo sus brazos, porque Irán es clave, el Medio Oriente es clave. El Medio Oriente tiene, en el Golfo Árabe Pérsico, solo en el Golfo, en el área del Golfo, está más del 40% de las reservas petroleras. Qatar es el tercer país en reservas de gas natural. Irán es el segundo país, después de Rusia, en reservas de gas natural. Entonces imagínense el botín que le va a tocar a Trump si consigue, no una Delsi, sino un grupo de iraníes que le digan, ok, vamos a hacer lo que tú quieres hacer. Bueno, no quiero quitarles más tiempo porque ya se terminó mi media hora.